Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los participantes que nos acompañan desde diferentes países. Bienvenidos al webinar internacional del Steel Framing y Construcción Industrializada 2026. Hoy tenemos el honor de contar con la participación especial del arquitecto Ariel Suero, reconocido referente internacional en construcción industrializada y sistemas steel framing, quien compartirá su experiencia y visión sobre el presente y futuro del steel framing en Latinoamérica. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta importante jornada de aprendizaje e innovación para el sector de la construcción. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida a Ariel Suero. Adelante, Ariel. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer, como siempre, poder participar de una charla donde hablemos de un sistema constructivo tan interesante y en este caso quiero agradecerte, Alejandro, por la predisposición para coordinar y para dar esta charla desde, obviamente, la Argentina, para todos los alcances de habla hispana donde siguen tu página y tu blog. Bueno, soy arquitecto, soy investigador de la Universidad de Buenos Aires, junto con el arquitecto Esteban Jauregui, soy director de la Diplomatura en Construcción en Steel Framing en la Universidad Nacional de San Martín, y también soy el secretario técnico del Instituto Argentino de Siderurgia para la certificación de inspectores de obra en Steel Framing, un formato que hemos en Argentina formalizado ya hace unos cuantos años y que nos permite tener una cantidad de inspectores e inspectoras que pueden dar un apoyo en la obra, una revisión, un estudio, una certificación. Si por algún tema queremos tener a otra parte calificada para que nos verifique cómo vienen los trabajos. Tema que termina de cerrar un sistema muy, muy importante, ya que es el único sistema constructivo en el país que tiene inspectores propios que están calificados y certificados. Pero bueno, vinimos acá a hablar sobre el presente y el futuro de Steel Framing, y para ello vamos a empezar con la presentación. Vamos a ubicar al sistema de Steel Framing y dónde se encuentra. Sabemos que los sistemas se clasifican por cerrados y por abiertos, y que dentro de los sistemas livianos son hasta 100 kilos máximos por pieza, los semipesados de 101 a 500, los pesados de 500 kilos en adelante, y después tenemos los sistemas in situ. Y también podemos entender que, como se trata de un sistema constructivo portante, vamos a encontrar en su comportamiento estructural, si es unidireccional, tipo esqueleto, si es bidireccional, tipo placa o paneles, y si es tridimensional, tipo caja, módulo o volúmenes. Nuestro sistema va a encontrarse seguramente en los dos últimos muy fuertemente. Describimos el sistema rápidamente, porque obviamente venimos hablando de él. Es un sistema de entramado liviano galvanizado conformado en frío, cuyos perfiles más conocidos son el C, el U y el O, y cuyos espesores varían desde 0,89 hasta 3 milímetros de alma, y en medidas de largo de 90 a 300 milímetros de alma. Entonces, desde espesor a alma, tengo una conformación que me va a responder a muchísimas solicitaciones para este sistema portante. Las dimensiones están dadas por el cálculo estructural, los diámetros de las instalaciones, espesores de aislamiento o aislación, y el espesor final del muro. Todo eso me va a conformar lo que sería mi envolvente principalmente, pero también en los tabiques internos. Y siendo su carácter de liviandad constructiva, como dijimos, de entre 25 y 60 kilos por metro cuadrado construido, ofrece múltiples ventajas, incluso como solución óptima para sistemas sísmicos, que para todos los que habitan cerca de las montañas ya sabemos que son puntos importantísimos a tener en cuenta. Los perfiles C se usan para muro portantes y no portantes como montantes entre pisos, techos, ¿no?
estructuras especiales, colocándose a una distancia modular de 40 o 60 centímetros unidos por soleras superiores e inferiores del tipo U, que están siendo básicamente fijados por tornillos autoperforantes. Los perfiles U no vinculan carga y no cumplen funciones estructurales, se usa para armar conjuntamente con los E los elementos que forman los paneles, los dinteles y las vigas, y como regla general se utiliza el perfil U o galera junto con los perfiles C que se los vincula y en ancho en alba para que contengan y conecten. Habitualmente, los perfiles estándar vienen entre 6 y 12 metros de largo y se cortan en obra o en galpones para el armado de los paneles. Después, las cargas que viajan desde la estructura de techo y de entrepisos a los paneles debido a pasar por tratando de pasar, de evitar que tengamos excentricidades, se alinean verticalmente con las armas de los perfiles que conforman el subsistema estructural. Cabreadas, paneles de planta alta entre pisos y paneles de planta baja forman toda una línea de contención que va generando la descarga de todo el peso de la carga que el sistema posee hasta llegar a sus bases. La elección del tipo de perfil que se utiliza tiene varios factores, como recién verificábamos. El cálculo estructural, el diámetro de las instalaciones, el espesor de las aislaciones, la solución de puentes térmicos, los tipos de determinaciones, recordando que las sucesiones de los perfiles están normalizadas a los efectos de facilitar la construcción y cálculo de la estructura. Después todo esto tiene, sí, soluciones rigidizadoras, que pueden ser un blocking, una cruz de San Andrés o los paneles de USB, o multilaminados fenólicos, dejando listo al sistema en su capacidad portante. Este sistema constructivo ha sido declarado sistema constructivo tradicional en la República Argentina, por lo que en su momento era el Ministerio de Hábitat y Vivienda, en marzo del 2018, siendo en nuestro país, en la Argentina, el primer país en la región en concretarlo. Este reconocimiento adquiere un significado especial, como bien le gusta mencionar a mi amigo Esteban Jauregui, en el que dice que nos coloca en las mismas condiciones licitatorias e hipotecables que los antiguos sistemas de mampuestos. Y ahí tenemos un dibujo en el cual, gráfico que está en todos los manuales, donde se puede ver las distintas partes que este sistema liviano, cómo está conformado. Desde las fundaciones, pasando por cada una de las situaciones que podemos tener, hasta llegar a la cubierta en un caso típico de dos plantas, un límite muy claro donde un sistema como el nuestro trabaja excelentemente. Pero bueno, ¿cuáles son las fortalezas del sistema? Esto es muy importante. El sistema me ofrece, aparte de ser un sistema importante, me ofrece una flexibilidad de diseño, que no existen restricciones ante un proyecto arquitectónico. Me da un confort y un ahorro de energía. Básicamente es un sistema que permite todo tipo de materiales aislantes, en el cual me va a dar esto que es tan difícil de medir, que es el confort y obviamente la referencia con el gasto energético. Tengo materiales que son a medida, es un sistema liviano que facilita el montaje y el panelizado, que puede ejecutarse en taller o en obra, pero que no necesito grandes complejidades para su traslado, su montaje. Obviamente esto va a estar referido rápidamente a la rapidez de la construcción, ya que el tiempo de obra se reduce a más de un tercio con respecto a una obra húmeda equivalente, debido a que rápidamente armo la envolvente, puedo formalizar lo que sería el cierre de esta y llegar a tiempos de ejecución que van a ser muy, muy distintos a lo que estamos acostumbrados. Y obviamente tiene un menor costo. Si está la obra bien planificada, esta se hace sencilla y precisa, y todo eso redunda en menores costos directos y obviamente no voy a tener ningún adicional. ¿Y cuáles son los beneficios? Lo veíamos y lo venimos planteando. Voy a tener un fácil montaje, voy a poder transportarlo a cualquier lugar fácilmente, voy a tener una construcción seca, voy a tener excelentes niveles termoacústicos y voy a tener una muy rápida producción. Y como todo sistema industrializado,
el concepto de producción empieza a cambiar rápidamente los ejes sobre los cuales nosotros vemos cómo construir, ya que, obviamente, un sistema industrializado de esto me permite ganar escala con una facilidad que en los otros sistemas no voy a tener. Hablemos de sustentabilidad un poco. ¿Por qué es más sustentable? Porque es un sistema probado y garantizado con miles de obras. Su eficiencia energética y acústica lo coloca entre los mayores, pero entre los de mayor confort del mercado, generando un ahorro energético comprobable. Es eficiente, es ecológico y con muy poco impacto ambiental, ya que en su construcción, en seco, obviamente minimiza la cantidad de agua en todo su proceso. Y obviamente esto se mete dentro de lo que se llama la economía circular, que es el aprovechamiento de los recursos, donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. Y cuando hablamos de reciclaje, entendemos y sabemos que yo voy a poder reutilizar el 100% del acero y este va a seguir manteniendo sus mismas propiedades. La relación resistencia-peso es de los mejores sistemas constructivos porque al tener la menor cantidad de peso, me va a ofrecer de todas maneras una prestación estructural donde voy a tener muchísima menor necesidad de anclaje al terreno. Esto se llama fundaciones, esto se llama, obviamente, la ligereza con la que puedo llegar y obtener mi sistema constructivo sin tener grandes obras preliminares. Obviamente el sistema de panelizado de seco, a través de la conformación de los paneles, cabreadas y si es fábrica o galpón, me va a permitir, como venimos contando, la velocidad de elaboración que va a mejorar todos los valores de productividad que en cualquier otro sistema no voy a obtener, ya que voy a necesitar, como siempre, pasos en obra que me van a restringir tiempos y las condiciones climáticas y yo voy a poder trabajar con eso sin mayor inconveniente, apurando y trabajando en los mejores ratios de tiempo. Y obviamente, continuidad de la envolvente es un punto importantísimo, porque al poder revestirlo y sellarlo tanto con el exterior como en el interior de forma continua, permite hacer térmicamente muy eficiente a la vivienda y como veíamos, esto va a estar directamente relacionado con el ahorro energético y de consumo que voy a tener. Cuando hablamos de velocidad de ejecución, hablamos entre un 30 y un 50% respecto a una construcción tradicional, ubicándolo como una inversión muy atractiva para los inversores por su obviamente alta tasa de retorno. Los materiales que se lo componen producen un muy bajo efecto energético, agregando también una notable reducción de energía durante el proceso de construcción. Y si quisiésemos, podríamos hacer un cálculo de cuál es el gasto de CO2 de todo el proceso y veríamos que también es muy eficiente cuando lo pensamos desde este punto de vista. Obviamente genera muchísimo menor consumo energético de la vivienda a través de su vida útil, como veníamos planteando. No es necesaria una máquina pesada en ninguna etapa de la construcción y por ser varias veces más liviano que otros sistemas, es ideal para obras de ampliación de construcciones tradicionales que, como ya vamos a ver, me van a permitir asociarme a cualquier tipo de construcción y que no voy a necesitar estructuras particulares para sus anclajes de unión. Eficiencia energética. El steel framing tiene la particularidad de poder recibir tanto aislamiento térmico acústico desde el interior del muro, como desde la parte exterior, con muy altos valores, de los más altos valores que se encuentran en el mercado. Esta posibilidad de generar este doble aislamiento me va a generar que en el menor espesor voy a tener una de las mejores posibilidades de aislamiento de envolvente. Y esto, obviamente, viendo el análisis de origen y con un cero desperdicio, como bien decíamos, de toda la matriz de producción, lo va a ubicar como uno de los sistemas de menor huella de carbono. Podemos claramente hacer una comparativa, no nos vamos a poner profundamente en esto, pero yo con 155 milímetros de un tabique clásico de envolvente, voy a estar en los mismos valores que son necesarios para un trabajo de doble mampostería de aproximadamente 320 milímetros. Esto se verifica con clásicos
planillas de cálculo donde voy a poder verificar situación, cuál es el punto de rocío y cuáles son las condiciones que un sistema como este me da también para verificar una envolvente según los requerimientos y teniendo en cuenta obviamente la localización de mi hecho constructivo. Cuando pienso en panelizado, empiezo a pensar en distintas alternativas. Como bien veíamos, existe la posibilidad actuales de interactuar en la fabricación grandes sistemas digitales que me permiten trabajar el sistema en un armado industrial con mínimo desperdicio y procesos de montaje de alta precisión. Básicamente lo que estamos planteando es una secuencia just-in-time en obra que va a amortiguar toda la repercusión de construcción en el sitio, minimizando desechos, personal y desplazamientos, junto con la conjunción perfecta de eficiencia constructiva. Hoy podemos responder a procesos asociados gracias a estos programas en un ambiente controlado y que el proyecto es estudiado minuciosamente reduciendo materiales y tiempo. El panelizado, mediante el programa de cálculo y la evaluación en una evolución tecnológica para mi llamada 2.0, reformula la forma de producir y genera, obviamente, una nueva materialización en obra que, con su adecuada unión a los paneles sin sobresaliente, la materialización de pases y los pases únicamente necesarios, nos minimiza de errores y la no dependencia de las condiciones climáticas para el armado genera un ahorro mayor en tiempo y de calidad para el sistema. Entonces, hoy, un sistema como el que estamos acostumbrados lo puedo materializar y ver dentro de ciertos procesos constructivos que me van a permitir la elaboración del panel perfecto y mínimo con las necesidades que puedo mantener para llevarlos a un prearmado en galpón que una vez terminados los voy a cargar en un camión y voy a casi llevar a la casa completamente lista para su montaje. Y puedo llevar entonces este proceso en el cual voy elaborando las distintas partes sin mayor inconveniente una vez que tengo todos los paneles ya revisados, verificados, sobre todo en milímetros, para que las uniones sean perfectas, y entonces ingreso en el proceso que acá se ve claramente, donde materializo primero el steel, después hago el cierre del envolvente y obviamente lo completo en forma rápida y precisa. ¿Y por qué el sistema tiene formatos importantes a tener en cuenta, en especial en soluciones habitacionales, por más que vamos a ver algunas alternativas más? Porque obviamente está preparado para la secuencia. Entonces yo puedo tener una secuencia de viviendas donde puedo rápidamente producir ante el proyecto, la ejecución, la terminación de este proceso constructivo y llevarlas a cabo en una velocidad muy importante en grandes cantidades. La Red Argentina de Municipios frente al cambio climático propuso un proyecto de viviendas, que son estas 70, que se van ejecutando en San Justo, provincia de Santa Fe, en un prototipo como el que ahí vemos y veíamos la fachada, y que rápidamente, en menos de un año, estuvieron las 70 completamente construidas. Esto obviamente estaba planteado sobre la base de los programas de reducción de hábitat sustentable a través de una economía circular, y es un proyecto que verificó claramente la posibilidad de generar ámbitos construidos correctos, eficientes para las familias, en un desarrollo donde no hay que hacer solamente una, sino que puedo generar el mismo prototipo para varias y así consolidar barrios perfectamente bien ejecutados. También puedo hacer obras premium, puedo generar con mi sistema distintas alternativas, con grandes paneles y hasta con grandes luces, viendo distintas alternativas que me van a llevar a construcciones de viviendas de primer nivel, con grandes desarrollos, grandes superficies, buenos tejados, buenos techos, buenos luces y carpinterías, que con la misma ejecución que hacía la vivienda social o barrial,
puedo llevar al mismo sistema a completar este tipo de viviendas en un formato maravilloso, bien ejecutado, y que obviamente forma parte de la oferta que el sistema puede darnos. Y acá quiero meterme en un punto importante. ¿Cómo es la mejor alternativa que puedo ofrecer para el steel framing? Lo que se llama BAD, baja altura y alta densidad, es el formato perfecto para un sistema como el steel framing, en donde yo puedo, gracias a la alta densidad, generar un menor uso de suelo y un buen resultado económico de ahorro en superficie, pero puedo darle a estas viviendas bajas que atienden las necesidades sociales, económicas y culturales, procesos que implican una mejor comunicación social en alta densidad. Y entonces ese énfasis en la construcción de bloques de casas o viviendas son condominios en espacios comunes, pero en lugar de los altos y numerosos de los años 50 y 60, son de baja altura, que de tal forma no permite que favorezca la vida comunitaria y el desarrollo social. Este tipo de escala, el baja altura y alta densidad, para las viviendas, hoy es un formato que obviamente está generando muchísimas esperanzas de conformación de barrios y ciudades alejadas o no cerca del centro de las grandes ciudades, pero que es el que para el steel framing genera una de las mejores posibilidades, como decíamos antes. Y para eso veamos algunos ejemplos. Hay algunos ejemplos de viviendas colectivas. Este es un 3 pisos que está realizado en la Argentina, con una planta bastante interesante, con múltiples unidades, en el cual se terminaron conformando, y como se ve, la superficie, estos son creo que 1.500, 1.600 metros cuadrados de viviendas en 3 pisos, que perfectamente puede generar, en este caso, en media manzana, en un barrio ya consolidado, un desarrollo muy eficiente del sistema y las superficies que estamos usando. Pero esto se puede materializar de distintas formas: viviendas apareadas separadas, viviendas sobre o un formato circular, grandes planteos bastante más compactos de uso de estos espacios. Ahí vemos cómo las viviendas apareadas se conforman en una secuencia just in time de corrido que va a permitir la mayor eficiencia con el mismo equipo de gente en productividad sobre estas alternativas. Y acá vemos, bueno, cómo ya puedo tener casi 4 o 5 manzanas o algo más de construcciones consolidadas en esta secuencia de trabajo. Y acá creo que refleja uno de los puntos más importantes, que la conformación básica del steel framing es hasta donde llega y alcanza. Pero también puedo trabajar ampliaciones. Esto me da la posibilidad de que a algunas cosas construidas yo pueda agregarle 1 o 2 niveles más de distintos formatos, y que puede servir para la generación de mayor superficie dentro del mismo hecho constructivo. Entonces, esto no hay que dejarlos de lado porque son posibilidades que el sistema nos da. También lo podemos tener en balcones, viene el camión con un establecimiento ya armado, me baja las distintas partes que voy a poner dentro de la obra. Ahí se puede ver cómo se trata de una ampliación de 2 pisos, que obviamente va fácilmente a ser ubicada dentro del proyecto en el que estamos hablando. Lo voy a agregar a él y me va a dar la posibilidad de generar nuevas situaciones con nuevos revestimientos y formalizando esto. Obviamente después va a tener la misma terminación, en este caso, que es una ampliación, con el mismo ladrillo, vista y terminación de chapa, como lo vemos ahí. Esta es una posibilidad que me da parte del sistema. El sistema es tan flexible que me permite desde grandes ejecuciones o viviendas individuales a agregar ampliaciones, balcones, baños modulares. Muy importante esto, cada vez el mod se está produciendo más en distintos países y con mejores terminaciones, en el cual llega completo y ya terminado desde una línea de producción industrial, bien terminado, bien ejecutado, con las cañerías perfectamente consolidadas y incluso con las terminaciones vistas, y se agregan y llegan a la obra con las alturas
y que las conexiones necesarias para después ya quedar fijos y generar también una solución cuando tengo otros sistemas constructivos en el cual me adapto y me agrego. Junto con eso, tengo algunas alternativas ya más importantes con ciertos procesos industriales en el camino, que es, por ejemplo, generar un muro cortina. Estos muros cortinas, que son de steel, vienen ya terminados, los cargo, los levanto y los conecto a mi sistema constructivo, en este caso una fachada de hormigón bastante habitual y limpia, y donde ya vengo con el muro exterior, un curtain wall que viene con aislamiento, como puede verse, para después tener su terminación exterior. Alternativa que el steel framing también me agrega y me da dentro de las distintas alternativas que puedo estar utilizando. Por ejemplo, cada vez más, y ante la posibilidad de tener mayor consolidación técnica, hoy puedo tener galpones de grandes luces hechos sin la necesidad de perfiles de alma llena. Hay que ver, como siempre, en el lugar cuál es la eficiencia y la condición con la que me puedo entregar, pero fíjense estas luces que están planteando, hecho todo con perfiles de steel framing, obviamente bien ejecutados y muy bien calculados. Y que me generan condiciones espaciales como las que de requerimientos habituales, con buenas alturas, y obviamente todas las condiciones de cálculo verificadas. Y a mí hay un punto que me gusta muchísimo comentar, que es que es un sistema tan eficiente que me va a generar siempre la mínima intervención en el ecosistema. Voy a pasarles un video rápido en el cual podemos ver cómo una vivienda ejecutada en la mitad del campo tiene un mínimo requerimiento o una mínima consideración sobre el terreno, solamente la parte proyectada, bien ejecutada, no tengo grandes lugares que acopiar material, no tengo condiciones particulares de uso, no rompo con grandes camiones, no rompo con grandes extensiones de cemento, de arena, no cambio la consideración para la ejecución correcta de una vivienda en cualquier barrio que estemos pensando. Pero el sistema, como todos, hemos ingresado en el siglo XXI. Y cuando digo todos, digo, estamos ingresando en la IA, estamos ingresando en las novedades, en los formatos que nos va a permitir pegar saltos interesantísimos en cuanto al crecimiento del sistema. Y para ello tenemos la incorporación de los programas digitales y los pensamientos de LEAN, de producción, que nos genera la interacción desde el programa, desde el BIM, al proceso constructivo del LEAN, en el cual terminamos consolidando tanto los valores, la calidad, la productividad y la seguridad, generando una certeza en tiempo, en costo y en procesos constructivos. Rápidamente, uno de los tantos programas o proyectos que podemos ver con los distintos formatos que va a tener cualquier proyecto de lo que estamos, donde vamos a ver claramente cómo son los paneles, cómo están hechos, sobre qué condiciones trabajan y cuál es el formato, y que me permite verificar eficientemente, como bien se dice que se llama el BIM, la construcción antes de la construcción. Me permite verificar todos los puntos necesarios para saber que después la implementación dentro de un programa de eficiencia va a ser el justo consolidación constructiva como la que hemos pensado. Acá hay que entender que también cada vez más tenemos programas específicos y gratuitos de diseño que me van a permitir trabajar con ellos sin la necesidad de inversión, sobre todo especialmente para los primeros que ingresan al sistema, y donde puedo probar y ejecutar y tener la verificación espacial de nuestro hecho constructivo sin tener que entrar en grandes homologaciones ni gastos para poderla verificar, e inclusive una vez ejecutado poder
llevar a la producción directa de nuestro proyecto sabiendo que va a ser perfecto su ejecución. Pero, obviamente, el siglo XXI empieza a generar con perfectos sistemas soluciones cada vez más interesantes dentro de los formatos de trabajo. En este caso estamos viendo lo que serían las nuevas losas, ¿sí? Con perfiles particulares que yo ya puedo tener montadas desde la planta de producción, cargarlas, subirlas con algún sistema de elevación que hoy están tan de moda, hasta llegar a la justa ejecución en un sistema de steel, que es lo que viene. Cada vez van a venir más de estos sistemas en el cuales el montaje y la secuencia va a estar cada vez más referida a los pensamientos industriales de la industria automotriz, por ejemplo, en pensamientos corridos de producción, y que solamente voy a tener que estar adentro conectándole distintas conexiones ya pensadas y supuestas, como veíamos desde el sistema BIM, para darnos alternativas constructivas muy, muy eficientes y milimétricas. Y obviamente esto también va a estar referido en algo que cada vez está evolucionando más, que es la arquitectura modular, en el cual yo, con mis perfiles de steel, puedo ir generando distintas situaciones volumétricas, lo que llamamos el 3D, donde genero ciertos procesos de ejecución repetitiva y puedo alcanzar producciones interesantísimas en superficies y alturas. Y dentro de esto me están apareciendo posibles, esto se llega, miren lo lindo que es esa doble viga, son sistemas de encastres variados donde ya no solamente el tornillo, sino la tuerca con bulón forma parte del sistema y que me empieza a permitir grandes luces y solicitaciones muy particulares dentro del perfil de hecho en seco. Ahí podemos tener otras alternativas. Estas partes que veíamos y que ahora se la ven muy, muy interesantes, empiezan a estar conformadas por distintas y nuevas máquinas que me verifican que puedo ejecutarlas con los perfiles que habitualmente trabajamos en las secciones más grandes habitualmente, y empiezan a darme conformaciones interesantísimas en el que puedo llegar hasta, como se verifica ahí, grandes encuentros donde obviamente esto es lo que viene. Una vez que peguemos el salto, vamos a encontrar que todos estos perfiles y uniones galvanizadas, como la que venimos trabajando, empiezan a generarnos muchísimas más posibilidades futuras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El perfil, el steel cambia de escala, y ahí entramos en distintos procesos constructivos en los cuales puedo tener 3, 4 y 5 pisos con el sistema tradicional nuestro, obviamente con todos los requerimientos y verificaciones de cálculo, o trabajar en algún mix en donde una parte es con el sistema de steel y otra puede ser algunos bloques de hormigón, algunas partes fijas, habitualmente ascensores y escaleras, o en un mix con acero de almacena, donde el steel pega este cambio de escala que va a hacer que la productividad, el ahorro, la baja de costos empiece a ser cada vez más notable. Como siempre, dentro de las mismas fortalezas y beneficios que habíamos planteado al comienzo. Tanto su liviandad como su ejecución son puntos muy, muy importantes a tener en cuenta. Y obviamente, junto con esto está pasando que cada vez hay más y mejores convocatorias para capacitarnos y adoptar el uso del sistema, lo cual también termina de consolidar, por un lado, el sistema desde la parte profesional, como también de la parte constructiva. Y esto lo que genera es la consolidación final del sistema. Cada vez más y en poco tiempo, yo creo que las escuelas secundarias de maestros mayores de obras y técnicos en construcción van a adoptar estas capacitaciones, porque es uno de los sistemas perfectos para la gente que sale con esos conocimientos para empezar el trabajo, para darle una posibilidad de salida laboral y que darle la capacidad hasta empresarial de formar una empresa en el futuro. Hagamos un resumen entonces.
El sistema es liviano, resistente, reciclable, evolucionado, aceptado y muy eficiente. Y ahí podemos ver cómo esta gran obra combina, dependiendo de las necesidades, distintos formatos constructivos, desde sus bases tal vez húmedas, desde todo el estilo y búsqueda de encuentros visuales con la madera sin que esto sea un problema, sino que es la adaptación perfecta de un sistema liviano a el siglo XXI donde hoy estamos. Y como para ir terminando, voy a pasar algo que me han prestado unos amigos de la Patagonia Argentina y que creo que es un ejemplo interesantísimo de cómo el sistema puede tener un crecimiento en estos tiempos y cómo se consolida aún en lugares de no muy alta densidad. Show your face, don't hide it. And I know you're scared to spread your wings, don't fight it. On your way, get that fire ignited. I'll be waiting here for you. Obviamente todas estas viviendas están construidas en steel y es una proyección en secuencia donde van generando el barrio en un lugar maravilloso, todas dentro del mismo formato y con excelentes terminaciones internas como estamos acostumbrados, ¿verdad? Fíjense que los detalles constructivos son cálidos, son amplios, permiten jugar con las distintas conformaciones de materiales sin ningún impedimento. Y ahí vemos también lo que hablábamos antes, ¿no? La prolijidad, el buen manejo del territorio, el poco necesidad de grandes movimientos. Y obviamente la verificación de que un sistema constructivo de estos termina siendo muy eficiente para lugares y condiciones que en invierno, en este caso, son extremos, ¿no? Ahí está la secuencia de producción sin dudas, muy, muy eficiente. Y obviamente esto con el respaldo de una gran empresa que ha podido trabajarlos y que sabe mucho de esto. Bueno, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer participar, charlar sobre el sistema. Y como cierre, quiero agradecer a Alejandro todo lo que ha trabajado para que podamos conectarnos y hablar para toda Latinoamérica sobre algo que tanto nos interesa, que es el steel framing. Abrazo y espero verlos pronto.